Hola, bienvenido a este nuevo video. En este video vamos a hablar acerca de configuraciones de circuitos con diodos. Vamos a ver el efecto de colocar una fuente de voltaje en serie con un diodo y vamos a mirar diferentes configuraciones, las más típicas, y vamos a hacer un ejercicio en el cual nos debe quedar muy claro el efecto de la polarización de un diodo y el efecto de colocar fuentes alrededor en serie a un diodo para mirar el voltaje de salida en diferentes configuraciones. Así que, sin más, vamos a nuestro video. Lo primero es que tenemos que tener en cuenta varias cosas. Tenemos que tener en cuenta que el voltaje de salida, vamos a colocar una fuente, vamos a colocar un voltaje senoidal a la entrada. Miremos aquí 10 voltios. Y esos 10 voltios nos van a permitir en este momento analizar diferentes formas de DC. Un diodo polarizado en inversa, un diodo polarizado en directa, un diodo polarizado en inversa con una fuente de 3 voltios, el mismo circuito aquí con una fuente de menos 3 voltios. Vamos a ver aquí un mismo circuito pero polarizado en directa al diodo. Y en este punto tenemos el diodo polarizado en directa con la fuente en inversa. Así que vamos a nuestro simulador sin más. Recuerden, nuestro simulador es el MPLAB Mindy, desarrollado por la empresa Microchip, específico para simulaciones análogas. Y vamos a comenzar con el primero de nuestros circuitos. Yo previamente a este video pues me di la tarea para resolver una duda que tenía de simular cada uno de estos circuitos. Aquí tenemos una fuente de voltaje que es una onda senoidal de 10 voltios de amplitud, una frecuencia de 1 cada 10 voltios, y en el análisis esquemático, en el análisis nosotros tenemos un análisis trasciente en un milisegundo. Entonces 1 kHz en un milisegundo nos va a dar un periodo. Así que sin más vamos a mirar el voltaje de entrada contra el voltaje de salida. El voltaje de salida está en el ánodo de nuestro diodo o en la parte superior de nuestra resistencia. Y comencemos con la simulación de este primer circuito. Como podemos observar, aquí estamos viendo claramente en color rojo la fuente, la salida de la fuente, y vemos cómo solamente hay voltaje en la resistencia cuando este voltaje de acá, de este punto, es mayor que este, o sea, cuando está polarizado en este punto. Ahí arranca a trabajar nuestro diodo cuando hay corriente solamente en este sentido, y eso hace que nuestro voltaje no aparezca, o sea, cero en este momento. ¿Listo? Solamente va a ser cero, pero a pesar de que el voltaje es cero en ese punto, pues hay una cosa muy particular, y es que en el punto en que está, en el ciclo en que está trabajando, o sea, en este ciclo, aquí hay una caída de 0.7. Observemos, de 10 a 9 menos 9.3, hay una caída de 0.7. ¿Por qué hay una caída de 0.7? Porque este diodo, para poder conducir, pues utiliza una polarización de 0.7 voltios. Vamos con el segundo circuito. Vamos a analizar todos y cada uno de los circuitos. El segundo circuito es el mismo anterior, pero mire que ya le volteamos el diodo. Vamos a voltear el diodo de nuestro segundo circuito. Lo mismo, vamos a simular con nuestro simulador analógico. Vamos a mirar el voltaje en la entrada contra el voltaje en la salida. Como ya el diodo está polarizado directamente en función de la fuente, entonces al haber un voltaje positivo acá, aquí se nos van a quedar 0.7 voltios, y observen que el voltaje en el diodo, sobre la resistencia, es 0.7 voltios inferior a el voltaje en la fuente senoidal. ¿Cuál es 0.7? Los 0.7 que se quedan en el diodo. Hay que anotar también, y es muy interesante, que estos circuitos en particular, cuando está polarizado en directa, pues no hay corriente, y al no haber corriente, el voltaje sobre la resistencia tiene que ser cero, tal cual lo vemos acá. En verde es cero. Así que sin más, pues vamos a la siguiente configuración. Y vamos a tratar de imaginarnos de qué se trata. Primera, segunda, tercera simulación. Muy bien. En esta simulación hemos colocado una fuente de voltaje en serie, una fuente de voltaje DC. Vamos a analizar esta fuente DC
es una fuente de DC de 3 voltios, tal cual está en nuestro ejercicio, y esta fuente de DC de 3 voltios la vamos a colocar en inversa, perdón, en directa, y la vamos a sumar con este diodo que está en inversa. Recuerden que cuando este diodo está en inversa teníamos solamente conducción, cuando la corriente venía hacia acá, o sea, en la parte inferior de nuestro semiciclo. Vamos a mirarlo en este momento. Solamente hay conducción en este ciclo, en la parte negativa. Pero, estos 3 voltios de esta fuente han aparecido como si se sumaran a estos 5 voltios, y esta polarización pues hace que sea un fijador de voltaje, que de alguna manera estemos fijando, y ustedes pueden ver que la señal que tenemos acá es como si lo hubiéramos bajado de nivel 3 voltios. ¿Por qué 3 voltios? Porque obviamente cuando estamos en este punto, miremos, estamos en menos 12 voltios, que es realmente los 13 voltios, menos 10, 3 son 13, y eliminamos los puntos 7, nos van a dar 12.3, aquí hay algo como 12.2, realmente nuestro diodo no tiene .6, .7, sino como .8, así que volvamos, miremos cuál es el efecto de colocar esta fuente de voltaje. Vamos a ver más adelante este circuito con esta fuente de voltaje invertida, y vamos a ver que eso tiene el efecto de subir este voltaje verde acá. Así que vamos para nuestro cuarto circuito, y nuestro cuarto circuito, cerremos esta simulación, y nuestro cuarto circuito es el circuito anterior pero con el diodo en posición inversa. Aquí fue el que acabamos de simular, este es el que vamos a ver en este momento. Simulamos y miren lo que habíamos hablado. Esta señal verde que estaba aquí a .7 ha bajado 3 voltios de nivel, pero solamente conduce en los semiciclos positivos debido al sentido de nuestro diodo. Así que es lo que debíamos esperar. Ahorita vamos a ver el efecto de hacer esto mismo pero con estas fuentes invertidas. Para eso hicimos el circuito número 5 y el circuito número 6. El circuito número 5, observen que este circuito número 5 es este mismo circuito número 4, pero con un voltaje de menos 3 voltios, lo cual es sinónimo a tener la fuente invertida. Vamos a simular. Observen el circuito, ¿qué es lo que hace? Solamente hay conducción cuando el voltaje negativo, o el voltaje en este punto, es mayor que este voltaje en la parte superior de la fuente, o sea, en los semiciclos negativos. O sea, aquí, es un semiciclo negativo. Pero, ¿qué es lo que hace particular a este circuito? A este circuito lo que hace particular es que al estar la fuente invertida, pues tiene el efecto de subirle el nivel. Es casi como si le hubiéramos subido el nivel de 3 voltios. Y de alguna manera por eso hablamos de un fijador. Porque miren que el voltaje solamente se da para cuando entre este punto en el cátodo y tierra, pues se alcanza la sumatoria. Se alcanza la sumatoria entre ese punto y este. Alcance a ser mayor de 0.7 voltios. O sea que ese circuito, el voltaje en el ánodo, mejor dicho, el voltaje sobre la resistencia, es función de ¿qué? De la corriente que atraviesa. Este diodo hace que solamente cuando la corriente fluya en este sentido haya voltaje, por lo tanto sabemos que en este semiciclo negativo va a haber. Pero también esta fuente de voltaje menos 3 pues nos limita y hace que se suba al nivel menos 3. Vamos a ir a nuestro circuito número 6. Y en nuestro circuito número 6 vamos a ver que es el circuito anterior, pero con este diodo polarizado en directa con respecto a esta fuente. ¿Qué debería suceder? Debería suceder que el voltaje en este punto, pues obviamente solamente exista cuando haya valores positivos de esta fuente, y al estar negativos, pues tiene que superarse, o sea que tiene que superarse el nivel de menos 3 que se está restando. Y obviamente vamos a ver que si existe una fuente de 10, pues solamente debe aparecer después de que se logre el nivel mínimo acá, que son 3 voltios. Así que vamos a simular y vamos a analizar. Vamos a observar que el voltaje en este punto, al ser menos 3 voltios, pues obviamente tenemos aquí el más menos y queda sumado el más con este menos y tenemos realmente 10 voltios pico acá, con más menos en menos 3, menos por menos más, y va a dar un positivo
10 voltios, 3 voltios son 13 voltios y tenemos como si estuviéramos alimentando en este punto desde el ánodo del diodo hasta la tierra con una señal senoidal de 13 voltios encaramada en un, perdón, de 10 voltios encaramada en un nivel de 3, o sea que el pico es 13 y llegamos hasta desde 13 hasta menos 7, pero no va a conducir en los semiciclos negativos porque ya sabemos que el diodo solamente está bien polarizado cuando este voltaje de acá sea superior a el voltaje que hay acá. En ese caso hay conducción y la corriente viene en este sentido, y al venir en ese sentido pues hay voltaje en el semiciclo positivo. Y observemos que la diferencia entre estos dos puntos, entre el punto 10 y 12.3, realmente 12.3 debería ser 13 si fuera ideal el diodo y tuviera conducción cero, un voltaje mínimo, que en los diodos es de 0.7 para que se ponga en conducción. 13 menos 0.7 da 12.3, pues dando como la realidad con lo que nosotros debemos entender. Muy bien, estos circuitos no son difíciles de entender, pero requieren la imaginación de parte de nosotros y muchas veces requiere la abstracción. Así que vamos a recordar en dónde es que veníamos, de cuáles ejercicios estábamos mirando. Este ejercicio en particular me es interesante porque tiene las 6 combinaciones que yo quería. Diodos en directa, diodos polarizados en inversa, fuentes restando a la fuente de alimentación y fuentes sumando el sentido de la fuente de alimentación. Ahí están las 6 combinaciones, un ejercicio muy clásico para aquel que quiera entender los diodos. Y en este video quiero que de alguna manera nos quede muy claro estas 6 combinaciones porque van a ser importantes en los circuitos de electrónica análoga. En este momento hemos visto algunos circuitos con diodos y hemos visto además algunas configuraciones que nos permiten básicamente ver la respuesta de un diodo frente a DC. ¿Por qué estamos alimentando los diodos con una señal senoidal? Porque una señal senoidal realmente es una cantidad de fotografías, DC en un periodo completo de 0 a 2pi, de 0 a 360 grados. Y con este ejercicio de 6 diodos, pues yo quiero como cerrar este ciclo de diodos para pasar a meternos un poquito más de lleno al transistor, porque es realmente el componente central de toda la electrónica, antes de pasar a otros temas que también quiero como recordar, estudiarlos y compartirlos con ustedes. Así que recordemos que estamos en el canal de electrónica de Carlos García. Yo estoy muy agradecido porque hayas llegado hasta acá, porque hayas visto este video, y espero que sea el momento de invitarte a que te suscribas, a que compartas y a que comentes, y por supuesto corrijas si hay algún error, porque pues obviamente somos ingenieros porque aprendemos de las equivocaciones, no porque las sepamos todas. Por el contrario, el que no se equivoca no avanza. Así que es una muy buena manera de aprender por dónde no hacer las cosas. O sea que si te estás equivocando mucho, vas por buen camino. El problema sería no equivocarse por no intentar, por no avanzar. En esta noche fría me he cubierto mucho, pero es solamente porque están haciendo unos fríos tremendos a la hora de grabar estos videos. Pero quiero agradecerte muchísimo haber llegado hasta acá, y quiero agradecerte además el hecho de que des clic, des me gusta, de que compartas estos videos y que comentes, y que por supuesto pues nos propongas aquí nuevos temas para seguir avanzando. Si tienes que ver este video varias veces, hazlo con gusto, porque algunas de estas cosas son tan fáciles que hay que verlas varias veces, porque hasta difíciles son de lo fáciles. Muchísimas gracias por haber visto este video y seguimos en contacto, así que chao, chao.